La Ciudad de México se vestía de sombras aquella noche de octubre. Una fina lluvia caía sobre el asfalto, transformando las luces de neón en un caleidoscopio de colores que danzaban sobre los charcos. El reloj de la catedral acababa de marcar las 8 de la noche cuando Marcela Ruiz salió de la redacción del periódico La Verdad, ajustándose su gabardina negra contra el frío húmedo que se colaba entre los edificios coloniales del centro histórico. Sus pasos resonaban con determinación mientras avanzaba por las calles empedradas. A sus 28 años, Marcela se había ganado una reputación como una de las periodistas más prometedoras de la ciudad. Su cabello negro, normalmente suelto y rebelde, estaba recogido en un moño profesional, y sus ojos oscuros, agudos y observadores, escaneaban constantemente su entorno, una costumbre adquirida tras años de investigar historias peligrosas. El Café Antigua Roma era uno de esos lugares que parecían existir fuera del tiempo. Sus paredes color ocre guardaban secretos de décadas, y el aroma a café recién molido se mezclaba con el de los pasteles caseros que doña Carmen, la dueña, horneaba cada tarde. Marcela empujó las pesadas puertas de madera, y el calor del local la envolvió como un abrazo familiar. «Marcela, mi niña», la saludó doña Carmen desde detrás del mostrador. «Hace tiempo que no te veía por aquí». «El trabajo, doña Carmen», respondió Marcela con una sonrisa tensa. «Siempre el trabajo». Sus tacones negros marcaron un ritmo nervioso sobre los antiguos mosaicos mientras buscaba una mesa discreta al fondo del local. Eligió una junto a la ventana, desde donde podía ver tanto la entrada como la calle. El mensaje de Ricardo seguía brillando en su teléfono. «Necesito verte. Tengo información sobre lo que encontraste». El mismo Ricardo que había sido su compañero durante 3 años. El mismo que conocía cada uno de sus gestos, sus miedos, sus ambiciones. El mismo que se había transformado en un extraño controlador y obsesivo en los últimos meses de su relación. 6 meses habían pasado desde su ruptura, y las cicatrices emocionales apenas comenzaban a sanar. «¿Café americano?», preguntó un joven mesero, interrumpiendo sus pensamientos. «Sí, por favor», respondió Marcela, acomodándose un mechón rebelde detrás de la oreja, un gesto nervioso que la acompañaba desde niña. «Y otro para mi acompañante que está por llegar». Mientras esperaba, sacó su pequeña libreta de notas. Las páginas estaban llenas de apuntes sobre su última investigación, nombres, fechas, cantidades de dinero. Fragmentos de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma, revelando una red de corrupción que se extendía por los más altos niveles del departamento de policía. El sonido de la lluvia contra los cristales se intensificó. Marcela revisó su teléfono, 8:47 de la noche. Ricardo nunca había sido impuntual cuando estaban juntos. Era una de las pocas cosas que extrañaba de él, su precisión militar para las citas. De repente, la pantalla de su teléfono se iluminó. Un nuevo mensaje de Ricardo. «Cambio de planes. Encuéntrame en el estacionamiento del centro comercial Plaza Victoria. Es más seguro». Un escalofrío recorrió su espalda. La voz de su amiga Ana resonó en su mente. «Ricardo siempre fue manipulador, Marcela. No confíes en él». Pero las pruebas que había encontrado eran demasiado importantes. Si Ricardo tenía más información, si podía confirmar sus sospechas sobre la red de corrupción. El café que el mesero había traído se enfriaba sin ser tocado. Marcela observó su reflejo distorsionado en el líquido oscuro, como si buscara en él una respuesta. Un trueno retumbó en la distancia, haciendo vibrar levemente las ventanas del café. «¿Va a esperar más tiempo, señorita?», preguntó el mesero, notando su indecisión. Marcela miró por última vez hacia la puerta del café. Luego, con un movimiento decidido, guardó su libreta en el bolso y sacó un billete de su cartera. «No», respondió, dejando el dinero sobre la mesa. «Ya me voy». Se levantó, ajustándose nuevamente la gabardina. Doña Carmen la observó desde el mostrador con preocupación maternal mientras se dirigía hacia la salida. La lluvia había arreciado, formando una cortina de agua que distorsionaba las luces de la ciudad. «Marcela», la llamó doña Carmen. «Llévate un paraguas, mi niña. Está diluviando». «Gracias, doña Carmen, pero no es necesario. Mi destino está cerca». Con esas palabras, Marcela Ruiz cruzó las puertas del Café Antigua Roma y se internó en la noche lluviosa de la Ciudad de México. Las cámaras de seguridad la captaron caminando con paso firme hacia la avenida principal, su figura perdiéndose gradualmente entre las sombras y la lluvia. Esa fue la última vez que alguien vio a Marcela Ruiz. El café americano que había pedido para Ricardo permaneció intacto sobre la mesa, enfriándose lentamente, como un presagio silencioso de lo que estaba por venir. El reloj marcaba las 10:30 de la mañana en la oficina del detective Carlos Mendoza. El aire acondicionado zumbaba débilmente,
luchando contra el calor que ya comenzaba a infiltrarse por las ventanas del viejo edificio de la policía. Sobre el escritorio de madera gastada, 3 tazas de café frío compartían espacio con montañas de expedientes y una computadora que había visto mejores días. Mendoza, un hombre de 50 años con el pelo entrecano y ojos que habían visto demasiado, observaba a la mujer sentada frente a él. Ana Torres, periodista y mejor amiga de Marcela Ruiz, retorcía un pañuelo entre sus manos mientras respondía a sus preguntas. Habían pasado exactamente 48 horas desde la desaparición de Marcela. Cuénteme otra vez sobre esa noche, señorita Torres, dijo Mendoza, su voz ronca por el cansancio y el exceso de café. ¿Era normal que Marcela saliera así, sin avisar a nadie? Ana negó con la cabeza enfáticamente, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño y el llanto contenido. No, para nada. Usted no conocía a Marcela, detective. Ella es, metódica hasta la obsesión. Siempre avisaba dónde estaba, siempre dejaba un rastro. Incluso teníamos un código entre nosotras. Si alguna tenía una reunión peligrosa, debía enviar un emoji de gato cada hora para confirmar que todo estaba bien. ¿Y esa noche? ¿Envió algún mensaje con ese código? Nada, respondió Ana, su voz quebrándose ligeramente. El último mensaje que recibí fue a las 7:30. Me dijo que tenía una reunión importante y que al día siguiente me contaría todo. Teníamos programada una reunión para discutir los avances de la investigación. Mendoza se inclinó hacia adelante en su silla, que crujió bajo su peso. Sus ojos se agudizaron con interés. ¿Qué investigación? Ana dudó, mirando nerviosamente hacia la puerta entreabierta de la oficina. El detective captó su inquietud y se levantó para cerrarla, ofreciéndole un vaso de agua que ella agradeció con un gesto. Marcela había encontrado algo grande, continuó Ana en voz baja. Algo sobre corrupción dentro del departamento de policía. No me dio muchos detalles, dijo que era mejor que no supiera demasiado por mi propia seguridad. Pero la conocía lo suficiente para saber que era serio. Llevaba semanas trabajando hasta tarde, guardando documentos en lugares seguros, siendo más cautelosa que de costumbre. El detective garabateó en su libreta, su mente procesando la información. Ricardo López, el exnovio de Marcela, había sido interrogado la noche anterior. Según su declaración, hacía meses que no tenía contacto con ella. Mendoza había notado cómo su pierna derecha temblaba ligeramente durante el interrogatorio, un clásico signo de nerviosismo. Hábleme de Ricardo López, pidió Mendoza. ¿Qué tipo de relación tenían? El rostro de Ana se tensó visiblemente, sus dedos apretando con más fuerza el pañuelo. Ricardo es, controlador, obsesivo. Al principio parecía el novio perfecto, atento, cariñoso, siempre pendiente de Marcela. Pero con el tiempo comenzó a mostrar su verdadera cara. Revisaba su teléfono, la llamaba constantemente, se aparecía sin avisar en la redacción. Cuando Marcela finalmente terminó con él hace 6 meses, comenzó a acosarla con mensajes. Cientos de mensajes. No paró hasta que ella amenazó con solicitar una orden de restricción. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. El detective Jiménez, un oficial más joven con cara de pocos amigos, entró sosteniendo un sobremanila. Señor, encontramos algo, dijo, su voz tensa por la urgencia. Las cámaras de seguridad del Café Antigua Roma. Mendoza abrió el sobre con manos experimentadas. Las imágenes en blanco y negro mostraban claramente a Marcela entrando al café a las 8:15 de la noche, sentándose en una mesa del fondo, esperando durante aproximadamente media hora, y luego saliendo apresuradamente. Sola. ¿Qué hay del estacionamiento de Plaza Victoria?, preguntó Mendoza, recordando la última ubicación conocida del teléfono de Marcela. Eso es lo extraño, señor, respondió Jiménez, intercambiando una mirada significativa con su superior. Las cámaras de esa zona estaban desactivadas esa noche. Todo el sistema de vigilancia del estacionamiento estuvo fuera de servicio entre las 8 de la noche y las 11 de la noche. Alguien manipuló el sistema deliberadamente. Un silencio pesado cayó sobre la oficina. Ana se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. Mendoza se pasó una mano por el rostro cansado, sintiendo como el caso comenzaba a tomar un giro más oscuro. Detective, susurró Ana, rompiendo el silencio. Hay algo más que deben saber. Marcela me contó una vez que Ricardo tenía conexiones dentro de la policía. Nunca me dio detalles, pero dijo que por eso había sido tan difícil conseguir que dejara de acosarla. Que siempre parecía saber dónde estaba ella, como si alguien le pasara información. El zumbido del aire acondicionado pareció intensificarse, llenando la oficina con su monótono ruido mientras los 3 ocupantes procesaban la implicación de esas palabras.
Afuera, la ciudad continuaba con su rutina diaria, ajena al drama que se desarrollaba en aquella pequeña oficina donde las preguntas seguían acumulándose y las respuestas parecían cada vez más esquivas y perturbadoras. El apartamento de Marcela Ruiz, ubicado en un edificio Art Deco de la colonia Roma, permanecía en un silencio inquietante mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de la Ciudad de México. El detective Carlos Mendoza observaba las fotografías enmarcadas en la pared del pequeño pero acogedor living, donde la vida de Marcela se desplegaba como una película congelada en el tiempo. En una de las fotos, Marcela sonreía junto a sus padres el día de su graduación de la Facultad de Periodismo. En otra, posaba frente a la Torre Eiffel durante un viaje de trabajo. Pero eran las fotografías con Ricardo las que captaban la atención del detective. El exnovio aparecía en varias de ellas, alto y atractivo, con una sonrisa que Mendoza notaba ahora no alcanzaba sus ojos. Había algo en su mirada, una frialdad calculadora que solo se hacía evidente cuando sabías qué buscar. «Detective», llamó uno de los oficiales desde el estudio, interrumpiendo sus observaciones. «Encontramos algo que debería ver». El estudio era un reflejo perfecto de la personalidad de Marcela, ordenado, metódico, con paredes cubiertas de recortes de periódicos y notas conectadas por hilos de colores, como una telaraña de investigación periodística. El oficial señaló hacia un panel de la pared que parecía ligeramente suelto. Con guantes de látex, Mendoza extrajo cuidadosamente una carpeta oculta tras el panel. Su contenido hizo que su corazón se acelerara. Fotografías de oficiales de policía en reuniones clandestinas, documentos financieros con cantidades subrayadas en rojo, nombres codificados y lugares marcados en un mapa de la ciudad. «Señor», otra voz interrumpió desde la sala. «El teléfono de la víctima ha sido localizado. Estaba en un contenedor de basura cerca de Plaza Victoria». Mendoza se dirigió rápidamente hacia la sala, donde un técnico forense ya trabajaba en el dispositivo. La pantalla estaba agrietada, pero funcionaba. Los últimos mensajes confirmaban la conversación con Ricardo, pero algo en ellos disparó las alarmas en la mente experimentada del detective. «Estos mensajes», murmuró Mendoza, más para sí mismo que para los presentes. «Son demasiado perfectos, demasiado específicos. Como si alguien los hubiera escrito sabiendo que serían leídos después». El detective continuó examinando el apartamento mientras la noche caía sobre la ciudad. En el dormitorio, el closet de Marcela revelaba una maleta pequeña siempre lista para partir, un hábito que Ana había mencionado que su amiga había desarrollado en los últimos meses. «Siempre decía que en nuestro trabajo, nunca se sabe cuándo hay que desaparecer rápidamente», había explicado Ana. En el baño, un frasco de pastillas para dormir casi lleno sugería noches de insomnio. En la cocina, una taza de té a medio tomar y un plato con restos de pan tostado hablaban de su última mañana en casa. El verdadero punto de quiebre llegó cerca de la medianoche. El teléfono de Mendoza sonó con una llamada de Ana Torres. Su voz temblaba tanto que apenas podía entenderla. «Detective Mendoza», susurró Ana, como si temiera ser escuchada. «Acabo de recibir un email de Marcela. Fue programado para enviarse automáticamente si ella no lo cancelaba en 48 horas. Tiene información sobre el comandante Ramírez, su propio jefe». Mendoza sintió cómo el aire se volvía más pesado en sus pulmones. El comandante Ramírez, su superior directo, el hombre que le había dado su primera oportunidad en la unidad de homicidios. «¿Qué tipo de información?», preguntó, aunque una parte de él ya temía la respuesta. «Pruebas», respondió Ana. «Pruebas de que está involucrado en una red de extorsión y tráfico de influencias. Hay fotografías, documentos, grabaciones. Marcela tenía todo documentado. Y hay más, detective. Hay registros de llamadas entre el comandante Ramírez y Ricardo López que se remontan a meses antes de que Marcela comenzara a salir con él». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mendoza miró a su alrededor, al apartamento que guardaba tantos secretos, a las fotografías en la pared que ahora parecían contar una historia completamente diferente. La investigación acababa de dar un giro que la convertía en algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. «Ana», dijo finalmente, su voz grave por la preocupación, «no hables con nadie más sobre esto. Voy para allá ahora mismo». Mientras cerraba el apartamento, Mendoza notó una última fotografía que no había visto antes, parcialmente oculta detrás de un libro en la estantería. Mostraba a Marcela y Ricardo en lo que parecía ser una cena romántica, pero los ojos atentos del detective notaron algo más. En el reflejo de una ventana detrás de ellos, se podía ver claramente la figura del comandante Ramírez observándolos desde otra mesa. La noche había caído por completo sobre la Ciudad de México, y con ella, las sombras del pasado comenzaban a tomar forma, revelando una verdad más oscura de lo que nadie había imaginado.
La sala de interrogatorios número 3 de la Procuraduría General de Justicia era un espacio diseñado para incomodar. Las paredes de un gris institucional, la mesa metálica atornillada al suelo, las sillas incómodas y la luz fluorescente que zumbaba intermitentemente creaban una atmósfera opresiva. El aire acondicionado soplaba con demasiada fuerza, manteniendo la temperatura varios grados por debajo de lo confortable. Ricardo López, impecablemente vestido con un traje azul marino y corbata gris perla, se sentaba frente al detective Mendoza. Su postura era estudiadamente relajada, pero sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa metálica, delatando su nerviosismo. El reflejo del espejo bidireccional multiplicaba su imagen, como si las diferentes versiones de su historia estuvieran presentes en la habitación. «Explícamelo otra vez», dijo Mendoza, su voz deliberadamente pausada mientras deslizaba las fotografías de las cámaras de seguridad sobre la mesa de metal. El sonido del papel rozando la superficie metálica pareció amplificarse en el silencio de la sala. «¿Por qué mentiste sobre no ver a Marcela?». Ricardo se pasó una mano por el cabello perfectamente peinado, un gesto que por primera vez en la noche pareció genuinamente nervioso. Sus ojos, habitualmente seguros y controlados, revelaron un destello de algo que podría ser miedo. «Yo», comenzó, y por primera vez su voz perdió ese tono seguro que lo caracterizaba. «Tenía miedo. Sí, le envié mensajes esa noche. Pero nunca llegué al café. Cuando vi las noticias sobre su desaparición, entré en pánico». Mendoza se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en el rostro de Ricardo, buscando las microexpresiones que pudieran delatar una mentira. «¿Por qué el pánico, Ricardo? Si no la viste, si no tuviste nada que ver con su desaparición, ¿por qué mentir?». «Porque sé lo que estaba investigando», respondió Ricardo, bajando la voz hasta casi un susurro. «Y sé quién está involucrado realmente». El detective sacó otra fotografía del expediente. Esta mostraba a Ricardo y al comandante Ramírez en lo que parecía ser una reunión casual en un restaurante, 6 meses antes de que Ricardo comenzara a salir con Marcela. «¿Como el comandante Ramírez?», preguntó Mendoza, observando cómo el color abandonaba el rostro de Ricardo. «No es lo que parece», respondió Ricardo rápidamente, demasiado rápidamente. «Esa foto, hay una explicación». «Estoy seguro que la hay», asintió Mendoza. «Como estoy seguro de que hay una explicación para las docenas de llamadas entre tú y el comandante durante los meses que saliste con Marcela. O para los depósitos mensuales en tu cuenta bancaria que coinciden exactamente con las fechas de esas llamadas». El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Ricardo miró hacia el espejo bidireccional, como si buscara ayuda en su propio reflejo. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido toda pretensión de seguridad. «Detective, hay cosas que usted no entiende. Cosas que van más allá de...». La puerta de la sala de interrogatorios se abrió de golpe, interrumpiendo su confesión. El comandante Ramírez entró con paso firme, su presencia llenando inmediatamente el espacio. Era un hombre corpulento, con el tipo de autoridad que no necesitaba insignias para hacerse notar. «Detective Mendoza», su voz resonó en las paredes de la sala. «Necesito hablar con usted. Ahora». Mendoza no se movió inmediatamente. Sus ojos seguían fijos en Ricardo, que ahora parecía haberse encogido en su silla, como si quisiera desaparecer. «Estamos en medio de un interrogatorio, comandante», respondió Mendoza, manteniendo un tono respetuoso pero firme. «No fue una sugerencia, detective». La voz de Ramírez adquirió un filo peligroso. «Ahora». Fuera de la sala, el pasillo estaba desierto. El comandante Ramírez se aseguró de que estuvieran solos antes de hablar. «Este caso se cierra», dijo sin preámbulos. «Órdenes superiores». «¿Por qué?», preguntó Mendoza, aunque una parte de él ya conocía la respuesta. «No hagas preguntas que no quieres que sean respondidas, Carlos», respondió Ramírez, usando por primera vez su nombre de pila. No sonó como un gesto de camaradería, sino como una advertencia. A veces, las respuestas pueden ser peligrosas. El detective sostuvo la mirada de su superior, notando detalles que nunca antes había observado: la tensión en sus hombros, el ligero temblor en su mano derecha, la forma en que sus ojos se movían constantemente, como si esperara que alguien los estuviera observando. «¿Es una amenaza, comandante?», preguntó Mendoza, manteniendo su voz neutral. Ramírez sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Tómalo como un consejo amistoso de alguien que aprecia tu trabajo. Hay casos que es mejor dejar sin resolver, Carlos. Por el bien de todos los involucrados». Con esas palabras, el comandante se alejó por el pasillo, sus pasos resonando en el silencio. Mendoza se quedó inmóvil, observando su partida, mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que hacía que su estómago se revolviera.
Dentro de la sala de interrogatorios, Ricardo López seguía sentado, su reflejo multiplicado en el espejo, como las múltiples verdades y mentiras que rodeaban el caso de la desaparición de Marcela Ruiz. El Café Don Porfirio, un pequeño establecimiento en las afueras de la Ciudad de México, parecía sacado de otra época. Sus paredes de adobe desgastado y las macetas con geranios en las ventanas contrastaban con los modernos edificios de cristal que comenzaban a invadir la zona. Era el tipo de lugar que nadie notaría, precisamente porque Ana Torres lo había elegido para su encuentro secreto con el detective Mendoza. Eran las 3:45 de la tarde, la hora muerta en que los comensales del almuerzo ya se habían ido y los de la merienda aún no llegaban. Una vieja televisión transmitía una telenovela con el volumen bajo, mientras un ventilador de techo giraba perezosamente, moviendo el aire cargado de aroma a café y pan dulce. Ana revolvía nerviosamente su café, sentada en la mesa más alejada de la entrada. Sus ojos se movían constantemente entre la puerta y las ventanas, un hábito que había desarrollado en los últimos días. Las ojeras bajo sus ojos y el temblor ocasional de sus manos revelaban noches sin dormir y un miedo constante. El detective Mendoza entró al café vestido de civil, con una gorra de béisbol y lentes oscuros, un intento de pasar desapercibido que en otras circunstancias habría resultado cómico. Se sentó frente a Ana sin quitarse los lentes, su espalda hacia la pared para poder observar la entrada. La información que Marcela me envió, susurró Ana, inclinándose sobre la mesa para que nadie más pudiera escuchar. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con el sobremanila que descansaba en su regazo. Es peor de lo que imaginábamos, detective. Mucho peor. Mendoza asintió levemente, haciendo un gesto para que continuara. Una camarera se acercó, pero la despidió con un movimiento de mano. Son media docena de oficiales de alto rango, continuó Ana, su voz apenas audible sobre el murmullo del ventilador. Ramírez es solo la punta del iceberg. Han estado operando una red de tráfico de influencias durante años. Protección a criminales, extorsión a empresarios, manipulación de evidencia, todo perfectamente documentado por Marcela. La periodista extrajo cuidadosamente algunas fotografías del sobre. Mendoza las observó por debajo de sus lentes oscuros, sintiendo como su pulso se aceleraba. Las imágenes mostraban reuniones clandestinas, intercambios de dinero, rostros conocidos en situaciones comprometedoras. ¿Y Ricardo?, preguntó el detective, su voz ronca por la tensión. Ana tragó saliva antes de responder. Trabajaba para ellos desde el principio. Era su informante en el periódico. Por eso comenzó a salir con Marcela, para vigilarla. Sabían que ella estaba investigando la corrupción en la policía, pero no sabían cuánto había descubierto. Se detuvo un momento, mirando por la ventana antes de continuar. Un auto negro pasó lentamente por la calle, haciendo que ambos contuvieran la respiración hasta que desapareció. Pero algo cambió, prosiguió Ana. Creo que se enamoró de verdad de ella. Comenzó a ayudarla en secreto, pasándole información desde dentro. Y cuando ella descubrió la verdad sobre él. El sonido de un plato rompiéndose en la cocina hizo que ambos se sobresaltaran. Ana derramó un poco de café sobre la mesa, sus manos temblando mientras intentaba limpiar con una servilleta. Hay más, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Marcela descubrió conexiones con políticos de alto nivel. Gente con poder real, detective. El tipo de gente que puede hacer desaparecer personas y salirse con la suya. En ese momento, el teléfono de Ana vibró sobre la mesa. Un mensaje de un número desconocido iluminó la pantalla. Tengo a Marcela. Todavía está viva. Pero no por mucho tiempo si siguen investigando. El color abandonó el rostro de Ana mientras le mostraba el mensaje a Mendoza. El detective sacó su propio teléfono, tomando una foto del mensaje con discreción. Están vigilándonos, susurró Ana, el pánico evidente en su voz. Saben que estamos aquí. Saben que tengo la información. Tranquila, respondió Mendoza, aunque su propia voz traicionaba su preocupación. No está sola en esto. Un segundo mensaje llegó. La próxima vez que se reúnan, asegúrense de pedir algo. Es de mala educación ocupar una mesa sin consumir nada. Ana ahogó un grito. Mendoza escaneó rápidamente el café, notando por primera vez al hombre solitario a la barra, aparentemente concentrado en su periódico, y a la pareja en la esquina opuesta que no había tocado su comida. Nos vamos, dijo el detective, levantándose casualmente. Pero no juntos. Tú sal primero, ve al centro comercial que está a 3 cuadras. Yo te seguiré a distancia. Ana asintió, guardando el sobre en su bolso con manos temblorosas. Antes de levantarse, miró a Mendoza con ojos llenos de miedo. Detective, ¿cree que realmente tienen a Marcela? Mendoza no respondió inmediatamente.
Su mente repasaba las evidencias, las conexiones, las amenazas veladas del comandante Ramírez. Si la tienen, dijo finalmente, es porque la necesitan viva. Lo cual nos da tiempo. Pero no mucho. Ana se levantó y caminó hacia la salida, intentando mantener una calma que estaba lejos de sentir. Mientras la observaba partir, Mendoza notó cómo el hombre del periódico bajaba ligeramente su diario para seguirla con la mirada. La conspiración de silencio que rodeaba la desaparición de Marcela Ruiz comenzaba a resquebrajarse, pero cada nueva revelación solo parecía hundir el caso en aguas más profundas y turbias. La noche había caído sobre la Ciudad de México como un manto de terciopelo negro, salpicado por las luces distantes de los edificios y el ocasional paso de aviones en lo alto. En las afueras de la ciudad, donde las bodegas industriales abandonadas se alzaban como esqueletos de un pasado más próspero, el detective Carlos Mendoza y Ana Torres avanzaban con cautela entre las sombras. El mensaje con las coordenadas había llegado hace una hora: Bodega 17, Zona Industrial Este. Vengan solos. Sin policía. Sin prensa. O ella muere. Adjunta venía una foto de Marcela, demacrada pero viva, sosteniendo el periódico del día anterior. La humedad de la noche se pegaba a la piel como una segunda capa de ropa, y el único sonido era el crujir ocasional de la grava bajo sus pies y el lejano ladrido de perros callejeros. Mendoza, con su arma lista y los sentidos en máxima alerta, guiaba el camino entre los contenedores oxidados y los montones de escombros. «Quédate cerca», susurró a Ana, quien asintió en silencio. La periodista llevaba una pequeña grabadora en el bolsillo, activada y transmitiendo en tiempo real a un servidor seguro. Si algo salía mal, al menos habría un registro. La bodega 17 se alzaba frente a ellos, un edificio de metal corrugado y ventanas rotas que parecía absorber la poca luz que llegaba de las farolas distantes. Una puerta lateral, oxidada y semicaída, chirriaba suavemente con la brisa nocturna. «Algo no está bien», murmuró Mendoza, notando detalles que solo años de experiencia policial podían revelar. «Las huellas en el polvo, hay demasiadas. Y recientes». Antes de que pudiera elaborar más, una voz resonó en la oscuridad: «Alto». El sonido rebotó entre las paredes metálicas, haciendo imposible determinar su origen. «Tiren sus armas». Las luces industriales del interior de la bodega se encendieron de golpe, cegándolos momentáneamente. Cuando sus ojos se adaptaron, vieron que no era Ricardo quien los apuntaba con un arma, como habían esperado. Era el oficial Suárez, la mano derecha de Ramírez, acompañado por dos hombres más que Mendoza no reconoció. «Lo siento, Carlos», dijo Suárez, su voz mezclando falsa simpatía con un dejo de satisfacción. «Pero no podemos dejar que esto salga a la luz. Hay demasiado en juego». Mendoza mantuvo su arma firme, evaluando rápidamente la situación. Ana, a su lado, respiraba agitadamente pero mantenía la compostura. «¿Dónde está Marcela?», exigió Mendoza. «Viva. Por ahora», respondió Suárez. «Pero eso puede cambiar rápidamente si no cooperan». «El arma, Carlos. Ahora». El tiempo pareció detenerse. Mendoza podía sentir las gotas de sudor resbalando por su espalda, el peso del arma en sus manos, la respiración entrecortada de Ana a su lado. En algún lugar dentro de la bodega, un tubo fluorescente parpadeaba, creando un efecto estroboscópico que hacía la escena aún más surreal. De repente, el silencio de la noche se rompió con el estruendo de disparos. Pero no venían del arma de Suárez. Los disparos provenían de las sombras detrás de ellos, precisos y letales. Uno de los hombres de Suárez cayó, luego el otro. Suárez apenas tuvo tiempo de girar antes de que una bala encontrara su hombro, haciéndolo soltar el arma. Ricardo López emergió de la oscuridad, su arma aún humeante. «¡Rápido!», gritó. «Marcela está en el segundo piso. Y Ramírez viene en camino con refuerzos». Mendoza mantuvo su arma apuntando a Ricardo, la confusión y la desconfianza evidentes en su rostro. «¿Por qué deberíamos confiar en ti?». «Porque yo la puse aquí», respondió Ricardo, la culpa y la determinación mezclándose en su voz. «Y porque soy el único que puede sacarla con vida. Ramírez y su gente, esto es más grande de lo que creen. Tienen conexiones en todas partes, infiltrados en cada nivel. La única razón por la que Marcela sigue viva es porque creen que tiene una copia de seguridad de todas las pruebas en algún lado». Un sonido de neumáticos sobre grava en la distancia enfatizó la urgencia del momento. Las luces de varios vehículos comenzaron a verse a través de las ventanas rotas. «Están aquí», dijo Ricardo, la urgencia evidente en su voz. «Tienen que confiar en mí. Es la única oportunidad que tenemos». Ana dio un paso adelante. «Yo confío en él», dijo, sorprendiendo tanto a Mendoza como a Ricardo. «He estado revisando los archivos de Marcela.
Hay correos, mensajes. Ricardo ha estado ayudándola en secreto durante meses. Es un doble agente. Los vehículos se acercaban cada vez más. Mendoza miró a Ricardo, luego a Ana, y finalmente tomó su decisión. Si esto es otra trampa, comenzó. Los muertos no pueden redimirse, interrumpió Ricardo. Y tengo mucho que redimir. El grupo se internó en la oscuridad de la bodega, mientras las luces de los vehículos que se acercaban proyectaban sombras danzantes a través de las ventanas rotas. La noche apenas comenzaba, y la verdadera trampa, pronto descubrirían, era mucho más compleja de lo que cualquiera de ellos había imaginado. El interior de la bodega era un laberinto de sombras y ecos. El grupo avanzaba en silencio por pasillos estrechos entre cajas apiladas y maquinaria abandonada, mientras el sonido de los vehículos que se acercaban resonaba cada vez más cerca. El aire estaba cargado de polvo y óxido, y la humedad se pegaba a las paredes como una segunda piel. Ricardo los guiaba con una seguridad que solo podía venir del conocimiento previo del lugar. Sus pasos eran precisos, calculados, mientras sostenía su arma en posición de combate. Detrás de él, Mendoza mantenía su propia arma lista, sus ojos moviéndose constantemente entre Ricardo y las sombras que los rodeaban. Ana cerraba la marcha, su grabadora aún funcionando en su bolsillo, documentando cada momento. Por aquí, susurró Ricardo, señalando una escalera metálica que se perdía en la oscuridad del segundo piso. La tienen en la antigua oficina del supervisor. El metal crujía bajo sus pies mientras subían, cada sonido amplificado por el espacio vacío de la bodega. A través de las ventanas rotas, podían ver las luces de los vehículos que ahora rodeaban el edificio, proyectando sombras fantasmales en las paredes. Encontraron a Marcela en una oficina polvorienta, atada a una silla pero consciente. Su rostro mostraba signos de maltrato, pero sus ojos se encendieron con una mezcla de alivio y determinación al verlos. Mientras Ricardo la desataba, ella habló con voz débil pero firme. La evidencia está completa, dijo, masajeando sus muñecas lastimadas. Todo este tiempo, estaba reuniendo pruebas contra Ramírez. Ricardo me ayudó desde dentro. Necesitamos movernos, interrumpió Mendoza, escuchando pasos en el piso inferior. Ya están aquí. Pero era demasiado tarde. La puerta de la oficina se abrió de golpe, y allí estaba el comandante Ramírez, su figura imponente recortada contra la luz del pasillo. En su mano derecha sostenía un arma que apuntaba directamente al grupo. ¡Qué conmovedor!, dijo con una sonrisa fría. El amor triunfa sobre la corrupción. El traidor redimido por el amor. Lástima que nadie vivirá para contarlo. Lo que Ramírez no sabía era que cada palabra estaba siendo transmitida en vivo. Ana había activado la función de streaming de su grabadora, enviando todo a un servidor seguro del periódico. Se acabó, Ramírez, dijo Marcela, poniéndose de pie con dificultad. Cada documento, cada fotografía, cada grabación, todo está respaldado y distribuido. Si algo nos pasa, la información se libera automáticamente. ¿Crees que me asustas con eso?, respondió Ramírez, pero un destello de preocupación cruzó su rostro. ¿Crees que no tengo los recursos para desacreditar cualquier cosa que publiques? Para hacer que todo parezca una conspiración inventada por una periodista obsesionada. No solo son los documentos, intervino Ricardo, dando un paso adelante. Son las grabaciones de todas nuestras conversaciones. Los videos de las reuniones. Los registros bancarios. Todo el sistema que construiste tan cuidadosamente durante años, yo estuve allí, documentando cada detalle. El sonido de sirenas comenzó a escucharse en la distancia. Alguien en el periódico había recibido la transmisión y había alertado a las autoridades. Traidor, escupió Ramírez, su fachada de control comenzando a resquebrajarse. Te convertí en lo que eres. Te di todo. Me convertiste en un monstruo, respondió Ricardo. Pero ella me mostró que todavía podía elegir ser algo más. El enfrentamiento que siguió fue rápido y violento. Ramírez disparó primero, la bala rozando el hombro de Ricardo. Mendoza respondió con precisión, impactando en la mano armada del comandante. Las sirenas estaban cada vez más cerca. En medio del caos, más disparos resonaron desde el piso inferior. Los hombres de Ramírez se enfrentaban a las unidades policiales que comenzaban a llegar. El sonido de cristales rompiéndose y gritos llenaba el aire. Se acabó, dijo Mendoza, mientras esposaba a Ramírez. La verdad siempre sale a la luz. Marcela, apoyada en Ana, observaba la escena con una mezcla de agotamiento y satisfacción. Su mirada se cruzó con la de Ricardo, y en ese momento silencioso, una comprensión pasó entre ellos. El precio de la verdad había sido alto, pero necesario.
Las luces de las patrullas iluminaban ahora toda la bodega, tiñendo las paredes de azul y rojo. Equipos tácticos aseguraban el perímetro, mientras los primeros rayos del amanecer comenzaban a filtrarse por las ventanas rotas. ¿Valió la pena?, preguntó Ana suavemente a su amiga, mientras los paramédicos se acercaban para atenderla. Marcela miró a su alrededor, a Ricardo, quien a pesar de sus errores había encontrado el coraje para hacer lo correcto, a Mendoza, cuya integridad había resistido la prueba, a Ana, cuya lealtad nunca flaqueó. La verdad siempre vale la pena, respondió, su voz cansada pero firme. No importa el costo. El amanecer continuaba su avance inexorable sobre la Ciudad de México, marcando el fin de una noche que había cambiado para siempre las vidas de todos los presentes. La verdad había salido a la luz, pero como siempre ocurre, esta victoria era solo el comienzo de una historia más grande. Una semana después de los acontecimientos en la bodega, la sala de redacción del periódico La Verdad bullía con una energía eléctrica. Las pantallas de las computadoras mostraban diferentes versiones del titular que había sacudido a la ciudad: red de corrupción policial desmantelada, la historia completa. Las paredes, normalmente cubiertas de recortes de periódicos antiguos, ahora exhibían las fotografías y documentos que evidenciaban años de corrupción sistemática. Marcela Ruiz estaba sentada en su escritorio, observando la primera plana que acababa de salir de la imprenta. Sus dedos acariciaban suavemente las letras impresas, como si necesitara confirmar que todo era real. Las cicatrices en sus muñecas, todavía rosadas y sensibles, le recordaban que cada palabra en ese artículo había tenido un precio. Ricardo López estaba de pie junto a ella, sosteniendo 2 tazas de café. Vestía más casual ahora, sin el traje impecable que solía usar cuando trabajaba para Ramírez. Las ojeras bajo sus ojos hablaban de noches sin dormir, de pesadillas donde los acontecimientos podrían haber terminado de manera muy diferente. ¿Valió la pena?, preguntó él, entregándole una de las tazas. Marcela tomó un sorbo de café antes de responder, saboreando el momento. A través de las ventanas de la redacción, podía ver la Ciudad de México despertando, los primeros rayos del sol reflejándose en los edificios de cristal. Cada cicatriz, respondió finalmente, mirando sus muñecas. Cada momento de miedo. Cada duda. Todo valió la pena. En la televisión montada en la pared, las noticias mostraban imágenes del comandante Ramírez siendo escoltado a los juzgados. El detective Mendoza, ahora ascendido tras la caída de su antiguo superior, los había visitado esa mañana para informarles que la investigación seguía expandiéndose. Cada día aparecían nuevas conexiones, más oficiales implicados, más evidencia de la profundidad de la corrupción. El fiscal dice que el caso podría tener repercusiones durante años, comentó Ana desde su escritorio cercano, sin levantar la vista de su computadora donde escribía la continuación de la historia. Ramírez está comenzando a hablar, nombrando nombres. Parece que quiere hacer un trato. Ricardo se tensó visiblemente ante la mención de su antiguo jefe. No le dará ningún trato, dijo con firmeza. No después de todo lo que hizo. ¿Y a ti?, preguntó Marcela suavemente, mirándolo directamente a los ojos. ¿Qué trato te ofrecieron? Inmunidad total a cambio de mi testimonio, respondió él, una sonrisa amarga jugando en sus labios. Aunque no la merezco. Ayudaste a desenmascarar una red de corrupción que se extendía por toda la ciudad, intervino Ana. Arriesgaste tu vida para salvar a Marcela. Eso tiene que contar para algo. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de pasos acercándose. El detective Mendoza apareció en la puerta de la redacción, su nueva placa de capitán brillando en su cinturón. Tenemos más, anunció sin preámbulos. Los documentos que encontramos en la caja fuerte de Ramírez, hay conexiones con políticos, jueces, empresarios. Esto va mucho más allá de la policía. Marcela intercambió una mirada con Ana. Ambas podían sentir esa familiar chispa de emoción, el llamado de una historia que necesitaba ser contada. ¿Lista para volver al trabajo?, preguntó Ana, ya tecleando furiosamente en su computadora. Marcela sonrió, tomando su libreta de notas. Sus dedos rozaron la cicatriz en su muñeca una vez más, pero esta vez no como un recordatorio del dolor, sino como una medalla de honor. Siempre hay más verdades que descubrir, respondió. Ricardo la observó con una mezcla de admiración y remordimiento. Su redención había llegado a un alto precio, pero como Marcela había dicho, la verdad siempre vale la pena. Se acercó a la ventana, observando la ciudad que se extendía ante ellos. ¿Sabes?, dijo, su voz suave pero firme. Cuando comencé a trabajar para Ramírez, creí que estaba haciendo lo correcto, que el fin justificaba los medios. Me tomó conocerte para darme cuenta de lo equivocado que estaba. Marcela se unió a él en la ventana. Abajo, la ciudad continuaba su ritmo incesante.
En algún lugar, otras verdades esperaban ser descubiertas, otras historias necesitaban ser contadas. A veces, respondió ella, necesitamos perdernos para encontrar el camino correcto. El sol de la mañana bañaba la sala de redacción en una luz dorada, mientras el equipo se preparaba para sumergirse en su próxima investigación. En las calles de la Ciudad de México, la vida continuaba su curso, transformada pero resiliente, como la verdad misma. Y en una pequeña sala de redacción, una periodista valiente y su equipo seguían buscando la siguiente historia que contar, sabiendo que cada verdad revelada era un paso más hacia un mundo más justo. En el escritorio de Marcela, junto a su taza de café, descansaba una nueva libreta, sus páginas en blanco esperando ser llenadas con más verdades por descubrir.